¿Están listos para los sábados de susto? Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Las Páginas de Alex. El día de hoy les traigo un video un poquito distinto a lo que están acostumbrados a ver al canal. Hoy les voy a contar cómo una explosión volcánica en Indonesia dio lugar a la creación de dos de los íconos del terror más importantes de la época. Y de paso, cómo esta creación y su proceso sigue inspirándonos 200 años después. Déjenme que les hable del proyecto Diodati. El año es 1815 y en la isla de Sumbawa, la actual Indonesia, el monte Tambora entra en súbita explosión. Para abril de 1815 comienza este fenómeno que cambiaría la vida de las personas a todo lo ancho del globo. En Indonesia, la erupción provocó tsunamis, terremotos y muertes. Y en el resto del mundo creó un fenómeno meteorológico conocido como un invierno volcánico. El año de 1816 pasaría a ser conocido como el año sin verano. Las temperaturas a todo lo largo del mundo bajarían de maneras inigualables y nevaría en lugares tan improbables como Guatemala. Pero por supuesto, en ese momento no se sabía eso. Así que es en mayo de 1816 que Mary Shelley, su esposo Percy Shelley y la media hermana de Mary, Marie Clairmont, viajan a Ginebra, en Suiza, para pasar el verano. Ellos llegan a Ginebra el 14 de mayo de 1816, donde se le une al grupo Lord Byron, junto con su médico asistente John Polidori, y juntos alquilan la villa Diodati, junto al lago Ginebra, en lo que se conoce como Cologne, en Suiza. La idea era disfrutar del hermoso verano del clima suizo, pasear por Europa, disfrutar las orillas del lago y todas esas cosas que los jóvenes acaudalados europeos hacían. Sin embargo, el clima no les permitió y los planes tuvieron que cambiar. El año sin verano fue en especial duro en Suiza y le forzó al grupo a permanecer dentro de la villa por largos periodos de tiempo. Para cualquier otro grupo, este hubiera sido un verano muy aburrido, pero en este grupo dentro de la villa Diodati se encontraban algunas de las mentes más espectaculares de la época. En primera instancia, déjenme que les hable de los Shelley. Mary Wollstonecraft Godwin, como se le conocía de soltera, era hija de William Godwin, el filósofo político, y la filósofa feminista Mary Wollstonecraft, por lo que era una mujer con una enseñanza y con una capacidad intelectual mucho más grande a la que estaba acostumbrada para la época. Para este momento, Mary ya era una reconocida dramaturga, narradora y ensayista, y su esposo, que antes fue su amante, Percy Shelley, era un seguidor político de su padre, y además era un prestigioso poeta que frecuentaba los círculos de la aristocracia como los de Lord Byron. Nuestro siguiente integrante del grupo es por supuesto Lord Byron, que era un aristócrata poeta y una de las mayores personalidades del género romántico. Hoy en día es considerado uno de los mayores poetas y mejores poetas de la lengua inglesa, y además se le considera como el antecedente de la figura del poeta maldito. Byron era muy extravagante y era lo más cercano que tenía la época a una celebridad. Y una de las extravagancias que tenía es que siempre viajaba con un médico particular, que en este caso era Polidori. John Polidori era el hijo de un inmigrante italiano que se había abierto camino de la más extrema pobreza hasta terminar la carrera de medicina. A pesar de que era un muy buen médico o un médico decente, Byron no le tenía un particular aprecio a Polidori y siempre lo estaba haciendo menos, y algunas personas dicen que incluso le gustaba gastarle bromas muy pesadas. Polidori soportaba esto porque Byron tenía mucha fama y mucho poder, y además porque el estar con el autor, con el escritor, había despertado en Polidori la llama de la literatura y esa pasión por escribir. Para el momento de la Villa Diodati, Polidori ya había publicado su primer poemario, sin embargo había tenido un poquito menos de gloria y muy poco éxito, así que estaba buscando una nueva oportunidad. Así que ahora imaginemos a este fascinante grupo encerrado sin poder salir de la Villa Diodati. Y la Villa Diodati es un lugar donde habían escrito ya antes personajes como Rousseau, y se decía que la villa tenía esta energía que ayudaba con la inspiración y con la creación. Ellos llegaron en mayo. Para la primera semana de junio los ingleses estaban desesperados. La villa era grande y tenía actividades, sin embargo después de estar encerrados casi un mes, las cosas se estaban volviendo ridículas. Pasaban el tiempo dentro de la enorme biblioteca de la villa y para entretenerse comenzaron a leer colecciones de cuentos populares alemanes,
además de historias sobrenaturales tradicionales y folclore. Además, Lord Byron le añadió sobre leyendas que había escuchado en los Cárpatos, sobre estos monstruos sedientos de sangre con colmillos enormes. Fue en estas circunstancias, en una mezcla entre aburrimiento y la excitación de las historias, que el poeta inglés tuvo un momento de inspiración que trascendería la historia. Le pidió a cada uno de los invitados que escribiera una historia sobrenatural. Las reglas: tenía que ser una historia original y con un personaje fuerte y carismático como protagonista. Aburridos y sin nada mejor que hacer, aceptaron el reto y quedaron de presentar su resultado 3 días después durante la cena. Sin embargo, no todos los participantes cumplieron el desafío. El carácter inconstante de Byron no se llevaba muy bien con los plazos de entrega, y Percy Shelley mantenía la creencia de que no podía escribir prosa de terror. Así pues, 3 días después, solamente Mary Shelley y John Polidori tenían listos sus textos. Mary Shelley y Polidori habían estado hablando sobre los experimentos de Erasmus Darwin hace un tiempo. Sobre él se decía que había conseguido reanimar materia muerta y por lo tanto devolver vida a algo o a alguien. Y de ahí Mary Shelley tomó inspiración. Ella comenzó durante La Villa Diodati lo que creyó que sería una novela corta. Sin embargo, después, con ayuda de su marido, se amplió hasta convertirse en su primera novela, que sería publicada en 1818. Esa noche había nacido Frankenstein. It's alive, it's alive, it's alive. Mientras tanto, Polidori aprovechó una historia que Byron había desechado y le había pasado al médico pensando que era imposible y que Polidori no iba a poder hacer nada con la misma. Un suceso que, según se dice, se había repetido en ocasiones anteriores. Esa misma noche, después de que Mary Shelley presentase al mundo a Frankenstein, Polidori tomó aliento y les contó una parte de su relato corto titulado El vampiro. Es en este relato donde se considera que por primera vez la figura del vampiro romántico queda plasmada. Y es el relato de Polidori el que senta las bases del personaje vampírico del cual nacerían después Drácula de Bram Stoker y cuya imagen seguimos viendo en la actualidad, inspirada en muchos lugares, desde Vampire Academy y hasta Crepúsculo. Y fue así como de las cenizas volcánicas de Indonesia nacen en Suiza, de una mente inglesa y una italiana, 2 de los íconos de terror más grandes de la literatura que ha existido jamás. Pero el alcance del proyecto Diodati no termina ahí. Y es que 200 años después, a las orillas de un lago muy distinto, el laboratorio de novela se junta y 5 autoras se preguntan por qué nadie ha intentado repetir este experimento. Y, si se repitió con anterioridad, ¿por qué nunca vimos los resultados? ¿Fue acaso que no tuvieron éxito? ¿Que los resultados no valieron la pena en publicarse? Y es cuando deciden repetir el experimento y ver si consiguen traernos nuevos relatos de terror. Y así es como nace la colección Diodati. De la editorial Narratio conocemos a estas 5 autoras que decidieron repetir las variables del experimento original. Rentaron una casa cerca de Valle de Bravo, a las orillas del lago, y se recluyeron por unos días. La única consigna: escribir una historia de terror en estos pequeños y cortos días de aislamiento. Entrando y en la primera sesión se dieron cuenta de un problema, o más bien de una dificultad. Y es que el género del terror ha avanzado mucho desde lo que se conocía en aquella época. Ya no le tememos a los zombies y los fantasmas y los monstruos. ¿Qué nos da miedo ahora? Son nuestros mismos sentimientos, la culpa, las guerras, el narcotráfico. ¿Qué es lo que nos va a llevar verdaderamente a ese punto de terror? Así que las autoras tenían no nada más el reto de escribir estas novelas, sino de conectar con los lectores en un terror distinto al de la época de Polidori y Mary Shelley. Sin embargo, después de algunos días, estas mujeres regresaron a la Ciudad de México y al laboratorio de novela con 5 historias maravillosas que hoy conforman la colección Diodati. Laura Echevarría nos trae Berenice, una figura fantasmal que juega con la culpa. El paisaje del ciego de Roslyn Eason nos demuestra que no hay maldad que quede impune. En el mar no devuelve a sus muertos, Linda Báez Lacayo nos va a hablar de la debilidad de quienes sucumben al abuso. Flor de Sal, de Alexandra Campos Hannon, nos va a hablar un poquito de lo que sucede con la superstición y el rechazo a lo diferente. Y La Casa de la Ballena Azul, de Teresa Piazza, nos va a hablar un poco de esa dificultad de la adolescencia y el miedo a lo que viene. Chicos, yo he podido leer 2 de los títulos de esta colección y son fantásticos. Estoy esperando un tercero y los quiero todos, por supuesto, y vengo a recomendárselos. Qué fascinante que 200 años después de la creación de Frankenstein y del vampiro, un nuevo experimento con diferentes variables quizá, pero una misma idea, una misma esencia, nos haya dado 5 historias tan fascinantes y tan diferentes entre sí.
De aquellas cenizas volcánicas hasta el lago de Valle de Bravo, creo que hay una gran distancia, creo que hay muchas diferencias y sin embargo creo que es un muy buen ejemplo de cómo a veces las grandes ideas trascienden más allá del tiempo, más allá de las barreras geográficas y de las circunstancias. Y si bien Lord Byron no terminó ninguna obra dentro de la Villa Diodati, de verdad debemos agradecerle que tuviera esa idea mientras tomaban el té. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en este primer sábado de sustos. Espero que les haya gustado el video. Yo sé que es un poco distinto a lo que usualmente hacemos aquí, pero es un tema que a mí se me hace muy fascinante y muy divertido. La historia de la literatura es algo que a veces es tan impresionante como la literatura en sí. Así que bueno, yo leo aquí abajo todos sus comentarios. Ustedes me ven en el siguiente video. No olviden que tenemos videos normales los martes y de nuevo sábados de sustos todos los sábados de este mes de octubre. Así que nos vemos la próxima y nunca olviden que la vida se toma, al igual que los libros, una página a la vez. Bye.